Hola amigos de Logical, entonces hoy día vamos a empezar a trabajar un adicional a lo que ya hemos trabajado con lo que es hidrocarburos y funciones oxigenadas. Vamos a trabajar lo concerniente a una propiedad característica de los compuestos orgánicos que viene a ser la llamada isomería. Habrás visto en algunos materiales de admisión que justamente te preguntan qué son isómeros o cómo puedo identificar los isómeros de un compuesto. Entonces lo que hay que tener en cuenta en el criterio de la isomería es que se trata de una propiedad que tienen los compuestos orgánicos de tener estructuras diferentes pero con igual fórmula global, o sea, un compuesto orgánico tiene cadena, estructura diferente, pero a la hora de determinar la fórmula global, esta resulta ser la misma. La comparación que realice entre estos compuestos con estructura diferente, pero con igual fórmula global, se reciben el nombre de isómeros. Por lo tanto, la isomería es una propiedad característica de los compuestos orgánicos. Como te repito, estructuras diferentes para presentar ¿qué cosa? La misma fórmula global. Entonces, en base a ello, vamos a encontrar 4 tipos de isomerías. Empecemos con la primera, la isomería de cadena. La isomería de cadena lo que nos indica es que tú vas a tener cadenas carbonadas principales, o sea, cuando determinas la cadena principal, estas cadenas carbonadas principales son diferentes. Por ejemplo, acá la cadena carbonada principal es de 4 carbonos. Acá la cadena carbonada principal es de 3. Profe, son cadenas carbonadas principales diferentes. Pero cuando determinen la fórmula global es la misma. ¿De acuerdo? Entonces, profe, cadenas carbonadas principales diferentes, pero la misma fórmula global. Ahí estaríamos hablando de isomería de cadena. Por eso dice de cadena, porque estamos evaluando la cadena principal. Por ejemplo, cachimbo, tenemos lo siguiente. Miramos por aquí. Si tú analizas la cadena principal, en el primer caso tenemos 4 carbonos. Nombre o enumeres de donde tú quieras, porque en este caso es indistinto por la cantidad de carbonos y no hay ramificaciones. Entonces esto nos estará determinando una cadena de 4 carbonos conocida como butano, ¿no? El alcano de 4 carbonos conocido como butano. De tal manera que si tú realizas el nombre de este compuesto orgánico, te darás cuenta que su cadena principal es de ¿cuánto? Su cadena principal es de 3. Fíjate, 1, 2 y 3. Diferente cadena principal, y es más, presenta una ramificación, de tal manera que este compuesto para nosotros sería el 2-metilpropano. El 2-metilpropano. Y ya sabemos cómo nombrar a nuestros alcanos. Entonces, mientras que por aquí tengo al butano y por aquí tengo al 2-metilpropano, son cadenas principales diferentes, butano, propano. A la hora que establezco la fórmula global, vamos a ver que la fórmula global es la misma y sería C4H10. Profe, que el butano C4H10, el propano C4H10, el 2-metilpropano C4H10. Claro que sí, cachimbo. Una prueba de verificar es que recuerda que un alcano es carbono N, hidrógeno el doble más 2. ¿Cuántos carbonos tenemos acá? 4. Hidrógenos el doble más 2. 8 más 2, 10. Acá, propano viene de 3, metil viene de 1. 3 y 1, 4. Hidrógenos el doble más 2. 8 más 2,
10. Cumple con el principio de tener la misma fórmula global, pero cadenas principales diferentes. Entonces, a eso se le conoce como isomería de cadena. Y una de las preguntas que muchas veces en UNI suelen hacer es determinar el número de isómeros estructurales. Nos dan un alcano base y a partir de él establezcamos los diferentes isómeros. Simplemente, muchachos, apliquemos los criterios de topología para hacer más rápido el desarrollo de la isomería. Si tú recuerdas que es una isomería de cadena, recuerda lo que te dije, la cadena principal debe variar. Si acá me dice que es hexano, debo empezar de hexano a cambiar a pentano, a butano y por último propano si es necesario. La cosa es que la cadena principal comienza a variar. Para complementar, todos los carbonos que saques de la cadena principal los convertirás en ramificación, tal como lo has hecho acá. Del butano lo pasaste a propano, perdiendo un carbono, pero ese carbono ¿en qué lo convertiste? En ramificación. La cadena principal ha disminuido, pero ese carbono que sacaste de la principal lo pusiste como radical. ¿De acuerdo? Entonces veamos aquí cómo trabajar para el N-hexano. Profe, ¿qué significa N-hexano? Simplemente el hexano normal. ¿Y qué entiendo por hexano normal? El hexano sin ramificaciones. Entonces veamos por acá, cachimbo, cómo dibujamos al N-hexano. Simplemente 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo, cachimbo, ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Él viene a ser el N-hexano. Lo ponemos por aquí como el N-hexano. A partir del N-hexano vamos a generar sus isómeros. Para ello debo variar la cadena principal. Entonces ya no será de 6, sino será de 5. Entonces ahora ponemos 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué hago con el carbono 6? Lo vuelvo ramificación. Y digamos que la ramificación está ahí. Si yo lo coloco aquí, tengo 1, 2, 3, 4, 5, más la ramificación, 6 carbonos. Misma fórmula global, pero diferente cadena principal, 6, 5. De tal manera que él vendría a ser el 2-metilpentano. El 2-metilpentano. Ya tú sabes, por hidrocarburos, por la nomenclatura de alcanos, el radical está más cerca de izquierda a derecha. 1, 2, 2-metilpentano. El detalle es que no necesariamente el metil puedo ponerlo allí. De repente el metil lo pude haber puesto al medio. Y si eso es verdad, quedaría así: 1, 2, 3, 4, 5. Y si el metil lo pongo aquí, el compuesto vendría a ser el 3-metilpentano. 3-metilpentano. De tal manera, cachimbo, que ahí tengo mi segundo isómero. ¿De acuerdo? De repente no lo puse aquí, de repente lo puse aquí, entonces sería mi tercer isómero. A partir del N-hexano he generado el 2-metilpentano y he generado el 3-metilpentano. Ahora, profe, ya tengo de 5 carbonos. ¿Qué pasa si lo pongo en el carbono que sigue el radical? Si tú lo pones en el carbono que sigue, es como que hubiese graficado el inicial, solo que visto de derecha a izquierda. Por lo tanto, no habría diferencia respecto al compuesto inicial del 2-metilpentano si es que tú lo pones en este carbono que te estoy señalando. Es como leyera de derecha a izquierda. Por lo tanto, ya terminé de A5. Ahora veamos de A4. Si fuese de A4, te quedaría así: 1, 2, 3, 4. Profe, como eran 6 carbonos al inicio, ahora 2 se habrán hecho radicales. Primera opción, que los 2 radicales estén en carbonos diferentes, de tal manera que acá tendría el 2,3 dimetil
dimetilbutano, ¿no? Porque ahora es de 4 carbonos. De 4 carbonos la cadena principal. Pero, profe, ¿por qué usted lo puso los dos por separado? De repente yo quería ponerlo a los dos en el mismo carbono. Y es válido, cachimbo. Pero eso implicaría que estás sacando otro isómero. De tal manera que acá tendríamos el 2,2 dimetilbutano. Dimetilbutano. Alguien dirá de repente en casita, pero profe, ¿por qué necesariamente los carbonos centrales? ¿Por qué no lo ponen los carbonos iniciales? Lo que pasa, cachimbo, es que si tú lo colocas en carbonos iniciales, lo que vas a hacer más bien es que la cadena aumente, que la cadena crezca, y el objetivo es a partir de la cadena más extensa que hemos tenido, que es el hexano, queremos que la principal disminuya. Por eso es que lo que se busca es que los carbonos que vas eliminando los vuelvas ramificaciones. Profe, si estos dos lo pongo aquí, sería lo mismo leyendo de derecha a izquierda, a lo que tú has leído de izquierda a derecha. De esa manera ya tenemos en total hasta ahorita 5 isómeros. La pregunta es, profe, ¿podrá haber de 3? Entonces analicemos. Si fuesen solamente 3, habría que a este carbono agregarle 3 ramificaciones, porque le has quitado 3 de la cadena principal. Si tú le pones 3 ramificaciones, pasas por encima un principio. 3 ramificaciones más estos 2 enlaces, estarías diciendo que el carbono tiene 5 enlaces, cuando el carbono debe cumplir solamente 4 por poseer la propiedad de tetravalencia. Por lo tanto, profe, imposible que este señor pueda tener, ¿qué cosa? Con 3 carbonos en la cadena principal, 3 ramificaciones, porque pasarías por encima la tetravalencia. Entonces, muchachos, visto ello, que ya no se puede reducir a 3, tendríamos el N-hexano, el 2-metilpentano, el 3-metilpentano, el 2,3 dimetilbutano y el 2,2 dimetilbutano. Con ello estaríamos concluyendo de que la estructura presenta en total 5 isómeros. 5 estructuras diferentes, pero con la misma fórmula global. Y esa es mi respuesta para este ejercicio, ¿no? Determine el número de isómeros estructurales para el N-hexano. Entonces, en esta situación, muchachos, hemos visto que todos van a tener la misma fórmula global, solo que vamos a ir cambiando la cadena principal. Ese es el primer tipo de isomería. Segundo tipo de isomería recibe el nombre de isomería de posición. ¿Qué implica en la isomería de posición? Simplemente que la cadena principal debe ser la misma. Si tiene 4 carbonos, siempre voy a comparar con 4. Si tiene de 6, con 6. Debe tener la misma cadena principal, la misma cantidad de carbono. No es como en el caso de la isomería de cadena, que la cantidad de carbonos de la cadena principal iba variando. Acá no, la cadena principal debe tener la misma cantidad de carbonos. Ahora, a partir de ello, lo único que hago es cambiar la ubicación del enlace múltiple o del grupo funcional. Por eso se llama isomería de posición. Solamente, ¿qué hacemos? Variamos la ubicación del enlace o variamos la ubicación del grupo funcional. Por ejemplo, muchachos, tenemos aquí, si tú aprecias estos dos alquenos porque presentan enlace doble, podrás establecer de que si enumeramos la cadena principal tendríamos 1, 2, 3, 4, mientras que en la siguiente igual, 1, 2, 3, 4, siempre recuerda, la prioridad la tiene el enlace múltiple por el múltiple más cercano. Eso ya lo hemos visto en el tema de alquenos. En esta situación, profe, la cadena principal es de 4, En ambos casos,
la cadena principal resulta ser la misma. ¿Qué observo? Que en la primera estructura el enlace doble se encuentra en el carbono 2, de tal manera que él sería el 2-buteno, porque acuérdate que se trata de un alqueno, mientras que en el segundo caso el doble se encuentra en el carbono 1, y para él sería el 1-buteno. Igual, profe, es buteno, claro, lo que te dije, la cadena principal va a ser la misma, buteno, solo que en el primero el enlace doble está en el 2 y en el segundo el enlace doble está en el 1. Pero el hecho de haber cambiado la ubicación del enlace no hace que la fórmula global se modifique. Fórmula global de él, al ser buteno, carbono 4, hidrógeno simplemente el doble, 8, C4H8. Y de esa manera ya tengo que la misma cadena principal, profe, cambia la ubicación del enlace múltiple, pero tiene la misma fórmula global, isomería de posición. Profe, me mencionó que no solamente con enlaces dobles lo podía hacer o con enlaces múltiples, puede hacerlo con grupos funcionales. Claro que sí. ¿Te recuerdas a ellos? Tenemos dos alcoholes por aquí, de tal manera que el primer alcohol, recordando que la prioridad la tiene el grupo funcional hidroxi, sería leído de izquierda a derecha. Sería 1, 2, 3, 4, 5. Mientras que acá, como el OH es simétrico a la cadena, da lo mismo enumerarlo de izquierda a derecha o de derecha a izquierda por su simetría. En el primer caso, el grupo hidroxi está en el 2 y sería 2, cadena de 5, pentano con terminación ol, sería pentanol, característico de los alcoholes. Mientras que en el segundo caso, el grupo hidroxi está en el 3, pero la cadena principal sigue siendo de 5 y sigue terminando en ol, y también sería pentanol. Entonces, profe, el 2-pentanol y el 3-pentanol, ¿qué me reflejan? Que son la misma cadena principal, pentano, el mismo grupo funcional, hidroxi, por eso la terminación ol, pero la ubicación del grupo hidroxi ha cambiado. En el primero estaba en el carbono 2, en el segundo se encontraba en el carbono 3. Ello hace de que lo conceptualice como isómeros de posición. ¿Por qué? Porque tiene la misma cadena principal, tiene al mismo grupo funcional, pero ubicado en posiciones diferentes, y la fórmula global no va a cambiar. Su fórmula global sería C5H12O1. La fórmula global es como si fuera la de un alcano, porque la cadena principal es de un alcano, pero con el grupo funcional hidroxi. Por eso es que al final aparece el oxígeno. Entonces, como puedes apreciar, la misma fórmula global, la misma cadena principal, solo que he cambiado la ubicación, en este caso, del grupo funcional, en el carbono 3, en el carbono 2, así como arriba, la del enlace múltiple que estaba en el carbono 1 o en el carbono 2. Entonces, de esa manera, tengo los isómeros de posición. No te olvides, isomería de cadena, la cadena principal es la que cambia, pero la fórmula global debe ser la misma. ¿Y por qué cambia? Porque los carbonos que vamos retirando de la cadena principal los colocamos como ramificaciones, mientras que en el caso de la isomería de posición, simplemente ¿qué hacemos? Modificamos la ubicación del enlace múltiple del grupo funcional respetando la cadena principal y obviamente bajo la misma fórmula global. Acá no, en la cadena cada vez hemos hecho de que la cadena tenga menos cantidad de carbonos, nos referimos a la cadena principal,
y los carbonos retirados de la principal han pasado a ser ramificaciones. Esa es una cualidad de la isomería de cadena, y en el de posición solamente variar la ubicación del enlace múltiple o del grupo funcional. Pasaríamos a ver lo que es isomería de función y lo que es isomería geométrica.